Esto es 4C, un podcast sobre cultura digital y comunicación para saciar tu curiosidad de conocimiento, con Carlos Guadián y Cristina Juesas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estéis escuchando. Y bueno, otra vez más estamos aquí con Cristina. Y en el episodio de hoy, la verdad es que tenemos a un invitado que Cristina y yo conocemos hace mucho tiempo y ya empezamos con ese aire viejuno que decía Cristina hace un momento, pero bueno, tenemos el placer de tener con nosotros a José Esteban Bucientes, señor que hace cosas, que se dedica a temas de marketing digital y que vamos a hablar con él un poquito de cultura digital y de plataformas y un poco de cómo han cambiado las cosas entre antes y el después. Bueno, bienvenido y no sé si nos quieres explicar algo más sobre qué es lo que estás haciendo actualmente. Yo creo que eso nos va a situar y a enmarcar un poquito más para que la gente, que las personas que nos están escuchando, pues bueno, te conozcan un poquito más. O sea, las cosas que hago, ¿no? Más o Eso menos. es, ahí está. Bueno, llevo dedicado al mundo del marketing digital desde hace casi 15 años, prácticamente. Y actualmente, después de haber pasado por muchísimas áreas de influencers, política, eh, agricultura, ser emprendedor, etcétera, etcétera, ahora mismo estoy trabajando en una tienda de streetwear y zapatillas, que es como una cosa que era inicialmente una pasión y que ahora se ha convertido en la cosa que me paga todas las facturas. Y bueno, pues básicamente es en lo que estoy, ¿no? Coordinando un equipo de mucha gente, actualmente 9, y eso. Haciendo cosas yo y consiguiendo que los demás hagan cosas también, que es uno de los temas que yo creo que es por donde al final, después de este bagaje, nos lleva el tiempo, ¿no? Y que creo que a vosotros también os pasa eso, ¿no? El conseguir hacer cosas vosotros, que es un placer maravilloso, pero además conseguir que los demás hagan cosas y estar enseñándoles y hacer que aprendan, yo creo que también es una de esas cosas maravillosas que nos pasa en el día a día y que, aunque no nos demos cuenta, la verdad es que coordinar equipos y hacer eso es una gozada. Muy bien. Ya está, no voy a decir mucho más. Pues nada, bienvenido. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muy bien. Un Bueno, placer Cristina, poder no hablar sé, con ¿quieres vosotros. dispararle tú Sí, primero? sí, yo quiero aquí un montón bueno, ya que tenemos la fortuna de contar con Esteban, no hay día que no recuerde, bueno, esa sensación de paso del tiempo, de la gente que seguimos, ¿no? Trabajando alrededor de Internet, de el antes y el después, los buenos tiempos en los que pensábamos bueno, que había fuegos artificiales y que eso iba a ser así para siempre o que iba a durar más, y la cruda realidad que vemos ahora cada día, ¿no? Cómo están cambiando o cómo han cambiado las plataformas, las diferentes plataformas, me da igual cualquiera de ellas, algunas más que otras. Sí que me gustaría que hiciéramos igual un repaso por las plataformas, por ese antes y el después y por cómo lo ves tú, ¿no? Como profesional y como usuario a la vez. Sí, bueno, Empezamos empezamos por X, ¿no? por X. Es que Llamémoslo nos X. iba a decir, Despejemos la variable. ¿quién nos iba a decir que la clasificación de películas para adultos se iba a convertir en una plataforma? Sí, es un poco raro, porque la verdad es que cuando vienes ya un poco, o sea, realmente, a ver, ahora mismo echando cálculos, no la mayoría de edad, pero sí que ha pasado los 15 años desde que me di de alta por primera vez en Facebook, que fue la primera red social con la que tuve contacto, porque es verdad que MySpace y Twenty y todas estas cosas estaban ya por ahí rondando, pero la primera red social con la que tuve contacto fue Facebook, y desde entonces hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Yo creo que el primer cambio, por mucho que no nos hayamos dado cuenta, es la conectividad, ¿vale? Es decir, el conectarse a las redes es cada vez más sencillo, el tema de las aplicaciones y demás, eso también ha conseguido que mucha gente se sume. Eso también ha llevado hacia una evolución, yo creo, de los formatos. Antes costaba mucho conectarse a Internet, entonces al final se tiraba mucho de texto, fotos en baja resolución, luego posteriormente según han ido bajando el tema de conectividad, ¿no? Yo creo que ahí eso sí que ha sido un gran cambio. Se ha ido consumiendo más foto y con ello más vídeo, ¿no? Y ese traslado desde una plataforma un poco más, eso, ¿no? De muy, muy offline, como podía ser MySpace, donde la gente compartía sus cosas y luego la gente las veía, a Twitter, donde ya empezó a haber esa comunicación en tiempo real, pero mucha de esa comunicación en tiempo real,
en su momento, ¿no? Inicialmente iba muy orientado hacia ese texto, ¿no? A lo que estaba sucediendo, ¿no? El qué está pasando, que te preguntaba el propio Twitter cuando te metías en la red, a lo que es ahora, que vuelve a ser otra vez un consumo mucho más asíncrono, con el caso de Instagram, con todos los cambios con algoritmos, el caso de TikTok, además, también es bastante paradigmático, ¿no? Dentro de lo mucho que odio esa palabra de paradigma, pero que bueno, que es que al final es un poco el término chupito, pero que es el término que al final nos sirve para explicar esto, ¿no? Pero Prost. que ha enviado Prost, Skoll, pero que nos hace, digamos, la evolución que ha ido teniendo las plataformas desde ese momento en el que realmente explota todo con Facebook, Twitter, ¿no? Con esa dicotomía, a la dicotomía actual de Meta, gobierno chino, TikTok, perdón, TikTok, no gobierno chino, TikTok, al final es un poco esa evolución que ha llegado sin darnos cuenta, en la que además hemos participado todos de un modo u otro, pero que aún así también, pues bueno, creo que hay un momento en el que se está generando demasiadas cosas a la vez y la evolución ha pasado del tiempo real, ¿no? Del consumo de contenidos en tiempo real, que era esa parte un poco de Facebook, Twitter en sus primeros inicios, a un consumo de contenidos de una manera prácticamente irracional, donde no eliges tú nada. Por mucho que quieras no elegir, que es posible elegir, ¿no? Y se puede tunear los algoritmos como nosotros queramos. Pero donde realmente lo que se consume es lo que la inteligencia artificial, barra algoritmo, barra lo que sea, decide que consumamos. Y es, yo creo, el mayor cambio que ha sucedido desde 2009, que fue más o menos cuando ya empezaban estos temas, ahora mismo, ¿no? Los últimos 3 años. Además, yo creo que ha sido también con la pandemia, ha habido un gran boom con toda esta parte del consumo de contenido online, el consumo de contenido por parte de, yo creo, de la totalidad del mundo, donde además al final todas esas dos plataformas principales en su momento, como podían ser, o las que parecían que iban a cambiar todo, que era Meta, por un lado, el futuro Meta, ¿no? O Facebook en su momento, y luego Twitter, pues se ha quedado en una dicotomía que es básicamente Meta por un lado, más luego todas las herramientas que al final vienen desde Asia y que cada vez más dejan de ser asiáticas puras, donde podían ser temas que venían desde Japón o desde Corea del Sur, a prácticamente herramientas chinas, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que China, yo es creo por ahí que por donde van los temas. no sé yo si quiero abrir el melón de China todavía, Bueno, podemos Esteban, esperar, pero si porque quieres hablamos de India también, o sea que como potencia eh, matemática, que también es otro melón sí, importante. pero yo creo que India ahora mismo tampoco tiene no está todavía, no te sé todavía en esa suerte de guerra tecnológica, al menos en cuanto a plataforma. Todavía. Sin embargo, sí que tienes razón, ¿no? Que muchas de las mini plataformas o startups de mil cosas de IA y de otras millones de cosas sí que vienen de China y sí que las están empezando a comprar otras tecnológicas, tanto chinas como de Estados Unidos. Eso es. A mí Yo, no sé, no sé. yo con Eso me el, con ponen el, aquí, ¿eh? con el tema, yo creo que podemos dejar el melón al menos de China y de India un poquito, porque yo quería antes, has estado comentando cuando has hablado todo el tema de la conectividad de las personas y demás, claro, a mí me venía sobre todo cuando estabas hablando, ¿no? Ese consumo asíncrono al cual estamos sometidos ahora en estos momentos, que es real, porque, bueno, pues realmente tú puedes estar siguiendo a no sé cuántos perfiles, pero te sale lo que al algoritmo le chufla. Es decir, ahí no tienes, la verdad es que tienes muy poca poder de decisión, ¿no? Pero yo creo que en todo ese camino, aparte de esa pérdida en tiempo real, lo que hemos perdido realmente ha sido conectividad entre las personas. ¿De acuerdo? Es decir, pienso, desde mi punto de vista, antes tú te conectabas a Facebook y, ostras, y encontrabas a gente que igual había ido contigo al colegio y podías montar un grupo y podías hacer un chat prácticamente ahí, o Twitter era lo mismo, es decir, Twitter lo consumíamos muy a tiempo real. Ahora prácticamente tú te metes en Twitter y bueno, yo te diría que 9 de cada 10 son programados, ¿no? Lo que te encuentras y lo que hay y poder entablar o tener una flame, por así decirlo, en tiempo real entre dos, antes era muy habitual, pero ahora es casi imposible, ¿no? Poder encontrarte con eso. Sí, yo creo que sí. O sea, hubo un momento en el que
además también con términos que hasta cierto punto son contradictorios, como el tema de periodismo ciudadano, ¿no? Que yo creo que fue como el Sí. grandísimo boom en 2009, 2011, hay esos 2 años, estos 2, 3 años, ¿no? 2009, 10 y 11 estuvo como muy, muy en boga, ¿no? El tema del periodismo ciudadano. Yo creo que sí que hubo un gran boom de ese consumo de contenidos en tiempo real. De hecho, las propias plataformas potenciaban mucho ese consumo lineal de los contenidos, pero es verdad que en 2000, sobre todo 2011, 2012, creo recordar, cuando ya empezaron a abrir toda la parte de plataforma de anuncios, donde además ya empezabas a trabajar los anuncios de una manera eh, digamos, de una manera personal, ¿no? Donde no tenías que trabajar con una agencia grande ni hacer unas grandes inversiones para poder Ujú. llegar a algo. Ahí es cuando las plataformas se dieron cuenta de que todo ese contenido que estaban amasando realmente no tenía ningún valor si no se estaba pagando por ello, si no tenía relación con marcas, ¿no? Y ahora mi trabajo actual, por ejemplo, lo vemos, es decir, prácticamente todo el contenido orgánico tiene una gran calidad, ¿vale? O sea, yo al final trabajo Ajá. con gente creativa, con gente de fotografía, de vídeo, que hace cosas espectaculares, pero si no metes pasta, las plataformas no le dan el suficiente alcance, ¿no? Y cada vez el reach cero ese que estábamos diciendo en 2014, 2015, que fue como el momento en el que todos nos dimos cuenta de que el orgánico dejaba de funcionar, realmente empezó por entonces, pero ha llegado ahora mismo, ¿no? Es decir, claro, hay mucha gente que grita, ¿no? Cuando dice, no, es que fulano tiene 50.000 seguidores y solo tiene 200 likes. Claro que tiene solo 200 likes. Porque si no metes dinero, la plataforma no te da visibilidad y no eres capaz de llegar a la gente que realmente puede ser tu audiencia, ¿no? Ujú. Entonces, se habla muy a la ligera de los seguidores comprados, pero realmente esos seguidores pueden no ser comprados. Puede ser una base de datos que te llega, puede ser una botnet que te ha llegado y te ha tocado, ¿sabes? O simplemente son tus seguidores, pero tus seguidores no te ven porque eres una marca. O sea, al final yo creo que se ha ido trabajando hacia esa parte de que las plataformas realmente lo que quieren, y lo entiendo, quieren monetizar ese contenido, todo eso que se genera, porque es su valor realmente, ¿no? O sea, muchas veces cuando decimos, no, es que el producto eres tú porque lo usas gratis y demás, es verdad, todos somos producto y todos somos el producto de esas grandes plataformas, pero en realidad las plataformas, por mucho que nosotros seamos el producto, su manera de monetizar es que ese producto consuma los contenidos por los cuales la gente está pagando. Y yo creo que es donde ha llegado ese cambio, ¿no? Ujú. El punto ese en el que, claro, toda la gente tiene alcance cero, tienes alcance dentro de tus amigos, pero cuando te das cuenta de lo mal que funciona el sistema es en el momento en el que sigues a alguien y esa persona a la que tú no seguías antes de repente te aparece en todos los lados o en todo momento. O tienes una interacción eh, con un anuncio y te salen anuncios relacionados con ese tema durante todas las veces. O los anuncios, digamos, relacionales o digamos, todo lo que es el conglomerado de datos, cuando dice la gente, no, es que nos están escuchando porque hablamos de lo que come mi mascota y ahora solo me salen anuncios de mascotas. Yo tengo una Es, anécdota al cuento de las escuchas bastante interesante. Cuando en 2019 uno de los ponentes que trajimos al TEDx es Dani Villanueva, que es jesuita, y un día que habíamos estado hablando por teléfono, pues para algo de la charla, al momento empezaron a salirme publicidades de casullas a mí. Que es, vale, ok. es ok, Me pero pareció es que muy viste, gracioso, pero le saqué unos pantallazos como panes, porque claro, eso me sirve luego para formaciones y para mil cosas, pero me pareció súper gracioso. Y pensé ya entonces, madre mía. claro, pero es que el rollo es que al final, de lo que no nos damos cuenta, Apple vende mucho el tema de la privacidad, ¿vale? Pero realmente Apple tiene todos los datos de las llamadas, sabe a quién llama, sabe cuándo, o sea, es capaz de identificar con quién estás hablando. Esto nos pasa mucho cuando la gente dice, no, es que estuve hablando y me salen anuncios en Instagram. Claro, porque has estado conectado a través de la misma IP con una persona que tiene una serie de intereses concretos, que pueden coincidir con los tuyos, pero al final toda esa publicidad funciona así. O sea, hemos dejado de ser producto nosotros mismos para convertirnos en un producto global, o sea, como una especie de colmena de producto, ¿no? Donde la relación que tú tienes es la que permite que todo eso se relacione entre sí. Y eso al final acaba siendo peligroso, o sea, porque acaba llevando a un empobrecimiento también de los contenidos y un empobrecimiento de lo que la gente consume, ¿no? La Ujú. gente se enfada mucho porque, yo qué sé, porque realmente te enfadas mucho porque solo ves contenidos que te enfadan, ¿vale?
pero es que realmente la propia plataforma se va dando cuenta de con qué te enfadas. Entonces, en todo ese momento te va a estar dando por culo, hablando mal y pronto, para mostrarte contenidos con los que te enfadas, porque son con los que reaccionas, con los que dejas comentarios, que es la interacción de más valor, ¿no? Dejar un comentario, compartir con alguien. Oye, mira lo que ha dicho esta Idiota. persona creativa. Sí, este idiota. Que es este gilipollas, que es uno de los insultos más maravillosos que tenemos. Entonces, al final, claro, pues, las propias plataformas también se tienen que dar cuenta que por mucho que hablemos del algoritmo, el algoritmo funciona también como funciona. O sea, Sí, empieza a sí. ser un niño roto. Va lo que va, a sacar dinero, pero puede ir más allá. Es decir, en el tema de... Yo la verdad es que lo he seguido bastante, ¿no? Todo el tema de, sobre todo de manipulación de opinión pública, a nivel político en determinados países. ¿Tú cómo ves esto? Es decir, ¿podemos tener un peligro real, ¿no? de manipulación democrática con las redes? Mm, sí, pero no por la parte de manipulación democrática, por la parte de que siempre que, o sea, esto es un poco como una tostada untada de mantequilla, que siempre Sí, la tiras, cae siempre va a por caer igual, siempre por claro. el lado de la mantequilla, no por el lado que más pesa. Es un tema, al final es un tema de física. Pero yo creo que es un tema de dinero. O sea, al final acaba siendo un tema tan prosaico y tan lamentable Como el dinero. como el dinero. O sea, hay mucha gente que entiende que si le va mal a otros, hace que a otros les vaya bien, ¿no? Claro. Entonces, y ahí yo creo que entronca mucho con esa pasión humanística que yo creo que tenemos los tres, de que al final el tema es cuanto mejor para todos, mejor para todo el mundo, ¿no? Y hay mucha gente para la que no funciona así, o parafraseando a ese gran estadista que nos dio el tiempo, ¿no? Cuanto mejor para todos, peor para Mejor para usted, usted. mejor para usted, o bueno, etcétera. Es que sí, Se me estaba ocurriendo eso también. son frases tan magníficas que es imposible reproducirlas de memoria prácticamente. Gran estadística, señor. Y, y yo creo que va por ahí. O sea, esto es un poco como pues, alguna vez, ¿no? Comentando, oh, es que fíjate esto, nos manipulan y tal. No, no, no. O sea, hay muchas cosas que, o sea, hay cosas que sí son manipulación, pero otras son simplemente la inutilidad humana, ¿no? El que hay muchas cosas que, por un lado, cuando hay una manipulación, a lo mejor es tan sumamente burda, que es que la gente es así de inútil, y luego, por otro lado, es todo dinero. Y lo estamos viendo, o sea, se ve prácticamente a nivel político, vosotros que todavía tenéis más relación que yo y tal, creo que sí que se ve mucho más, que es un tema de dinero. O sea, cuando se dicen ciertas cosas es porque se sabe que eso tiene un rédito en votos y ese rédito de votos que tiene supone Ujú. subvenciones. Y o sea, cuanto más votos tienes, más dinero te da al final del Estado, ¿no? Gente que se queja del Estado, pero es que entienden que al final es la manera de sobrevivir, ¿no? Ser cada vez más bestia para que la gente se enfade, cuando se indigna se pone en marcha la maquinaria de los votos y con esa maquinaria de los votos llega la subvención, ¿no? Al partido político en cuestión. Más luego también, obviamente, luego hay intereses, porque, bueno, pues todos lo vemos, ¿no? Con temas como los derechos laborales, como pues, yo qué sé, el movimiento feminista mismamente. O sea, es una cosa que yo creo que cada vez pasa más, ¿no? La gente se enfada, oh, Dios mío, a mí como hombre me van a quitar mis derechos. No, perdona, no te van a quitar tus derechos, es que es un privilegio. Perdona que te diga. O sea, tienes que darte cuenta de eso. Sí, sí. Amigo, Amiga, date date cuenta. cuenta. No, no, amigo, amigo, date cuenta. No, amiga, las amigas se dan cuenta perfectamente cuál es el privilegio de otros. Os dais cuenta perfectamente. Entonces, al Nos final, pues damos, nos bueno, damos. pues, claro. Y ahí es por donde yo creo que viene mucho el tema, ¿no? Es un tema de dinero puro y duro, a todos los Desde, niveles. desde tu punto de vista, pero bueno, hasta ahora yo creo que estamos hablando un poco de perspectivas, de sensaciones, o bueno, de datos incluso, ¿no? Pero tú que trabajas con gente mucho más joven, por supuesto, que nosotros, que tú, que yo, no, gente de la generación Z o incluso más jóvenes, eh, cómo ven ellos Internet? ¿Tienen la misma sensación que nosotros con respecto de las redes sociales en general? ¿Crees que saben más que nosotros? ¿Crees que no necesariamente? ¿Cómo lo ves? Mm, Yo creo que hay un primer punto que es el hecho de que saben hacer muchas cosas, son muy capaces y son, vamos, a nivel de trabajo no tengo ninguna queja. Ujú. Gente muy formada, gente que sabe perfectamente lo que está haciendo, pero es gente que tiene una visión como muy corta, ¿vale? Es decir, lo que saben hacer lo saben hacer muy bien, pero no les puedes sacar de ahí. Es decir, es como que les han enseñado a utilizar un destornillador, pero ese destornillador no saben que en un momento determinado, pues si tienes que pegar un golpe a un clavo que se está saliendo, pues puedes utilizar la parte de arriba, ¿no?
¿no? O sea, no solo te sirve para atornillar, no es su función, pero en un momento determinado, pues si no tienes otra herramienta y necesitas utilizar ese destornillador para un clavo, pues lo puedes utilizar, ¿no? Yo creo que les pasa un poco eso. Incluso, y siendo formador y tirando un poco pedas contra mi propio tejado, creo que el learning by doing, por ejemplo, ha sido, o sea, como tendencia está muy bien, es decir, conseguir que la gente aprenda haciendo cosas, pero en muchos casos ese aprendizaje a través de la experiencia le falta una pequeña dosis teórica. Es decir, no es el saber cómo hacer las cosas, sino el por qué estas cosas van a dar un resultado, ¿no? Y en muchos casos yo me encuentro eso, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿vale? ¿Por qué quieres hacer esto? Por esto, por esto y por esto, ¿vale? Tú sabes que esto va a dar como resultado probablemente lo contrario de lo que crees o no va a dar los resultados que estás esperando. No, te digo yo que va a funcionar. Y la realidad lo que demuestra es que... Pégatela tú. Claro, obviamente cuando es una cosa que es una pequeña gilipollez y que no pasa nada, pues obviamente no pasa nada. Pero, a ver, yo en mi trabajo no opero a nadie a corazón abierto, no sumo a nadie en una mesa de operaciones. Pero eso puede suponer un retraso que en un determinado momento pues puede ser malo. Pero yo la generación la veo muy formada. Viene con... O sea, hasta cierto punto sí son nativos digitales en cuanto a las redes, por ejemplo, en cuanto al uso de redes, pero luego cuando le sacas de ese uso de persona, ese uso personal, se pierden, se aturullan. Y ahí es donde yo creo que viene un poco el problema, que también enlaza con eso que comentábamos antes, con el algoritmo, ¿no? Consumen solo lo que les da el algoritmo. Y con la música, por ejemplo, se ve cada vez más. ¿Y tú crees que eso tiene que ver? No, bueno, la disparo yo y luego la disparas tú. Vale, ve, dale. Vale. ¿Tú crees que eso tiene que ver con el hecho, o sea, igual, ¿cuál es la causa de eso, desde tu punto de vista? Y la elaboro un poco más. ¿Puede tener que ver con el hecho de que nosotros, como todo era nuevo, nadie nos enseñó y tuvimos que aprender por nuestra cuenta a base de pegarnos cabezazos, cometer millones de errores, aprender lo que era un algoritmo sobre la marcha, sortear el algoritmo sobre la marcha muchas veces, ¿no? Y que sin embargo ahora con formación, pues cuando te sacan, ¿no?, de tu carril es como una autoescuela. Tú aprendes a conducir de manual, pero luego la carretera, amigo conductor, te curvas. Sí, la senda es peligrosa, ¿no? Eso es. No sé, pregunto. O no sé, o igual porque les falta experiencia, o no sé, o por el algoritmo. A ver, de primeras es un tema de... Yo que me dedico al mundo del marketing, todo el mundo de marketing sabe y todo el mundo puede opinar de marketing. Yo creo que, ¿no? Entonces, yo creo que es la antesala del dolor. Sí, es como el fútbol. Sí. Es la antesala del dolor. Oh, por favor, en el fútbol Sácame, por favor, Carlos, este titular. El mundo del marketing es la antesala del dolor. Sí, porque todo el mundo sabe. Pero realmente, y el otro día lo comentaba en una aliada que nos han metido en la Universidad de León, al respecto a habilidades, de qué habilidades deberían tener proceso de datos. O sea, el saber coger un Excel y saber torturar los datos, por qué viene esto, por qué tal. O sea, cada vez más el mundo del marketing ha dejado de ser un mundo creativo. Hay mucho espacio a la creatividad, obviamente. Pero el mundo del marketing ha dejado de ser un espacio 100% creativo para convertirse en un espacio, en un Pareto. Un 80% van a ser todos los datos que vengan, porque obviamente, y ayer lo comentaba así de medio de coña, la mayor sostenibilidad que tiene que hay para un negocio es ser sostenible y pagar las nóminas. O sea, esa es la mayor sostenibilidad ahora mismo para cualquier negocio, no nos vamos a engañar. Y el otro 20% sí puede ser la creatividad, ¿no? Yo creo que ahí es donde puede venir. Para los chavales, obviamente ellos se les ha enseñado que hay una cosa y que funciona. Yo creo que cada vez más todos perdemos cada vez que alguien presenta un caso de éxito, porque solo presentamos casos de éxito. Y como digo yo, luego los fails nos los quedamos 4 para utilizarlos en los grandes fails, los utilizamos 4 en las clases, a que todo el mundo se le enseña lo que funciona, pero no se le enseña lo que no funciona. Y creo que también ese es el pequeño fallo, ¿no? El no enseñar cómo de esos errores se aprende o cómo se ha llegado a esos grandes éxitos a través de errores previos. Por eso mucha gente que luego se dedica al mundo del diseño no entiende lo que son procesos básicos de UX o no entiende, ¿sabes? O sea, tengo esta idea y ya, pero es que esta idea la has tenido tú y la han tenido otros 700 tíos y al final la has acabado copiando de otro. O sea, no copiando, pero te has inspirado, ¿vale? Pero has tenido un bagaje que te ha llevado hasta aquí. El momento ahora,
yo qué sé, las creatividades con las fuentes, con las tipografías ahora cada vez más raras, ¿no? Pero antes pasamos por las tipografías súper anchas, por las ultra wide, y antes pasamos por las sin serifa, entonces se pasó por la serifa y luego por la mezcla de ambas, y ahora pues lo que hacemos es mezclar fuentes completamente locas. Pues, yo qué sé, yo lo veo desde fuera porque no soy diseñador, pero al final vas viendo, cuando tienes un cierto bagaje, todo esto ya lo has visto. Joder, yo esta mañana me compré una camiseta de Korn. Vale, O sí, sea, sí. claro, los chavales llevan, cada quien venden camisetas los Ramones, pues a chavales de 16 años. Los Ramones llevan muertos todos desde... De hecho, es un grupo que están todos muertos. Son los muertos más ricos del cementerio. O sea, Sí, más sí. todavía que Michael Jackson, porque no hay camisetas de Michael Jackson. O sea, Todavía. entonces, todavía hay que darle tiempo. Todo esto es el punto en el que toque algo para tal, ¿no? Entonces, claro. Y eso luego también se traslada a todo, a lo que consumen, lo que dejan de consumir cuando la gente descubre, joder, hay hip hop de más de 2 minutos 10 segundos, porque el algoritmo lo que dice es que las canciones tienen que durar 2 minutos y 10 segundos, porque a partir de ahí la peña pierde el hilo. Y hay que repetir o sea, esto salió en un Sonar, hace no sé qué charla de un Sonar, que claro, te lo decían ellos abiertamente, o sea, decía un productor musical y dice, yo es que las canciones ahora tienen que durar 2 minutos y 10 segundos, porque si duran más, la peña ya el algoritmo te las corta. Y tienes que decir 4 veces el estribillo, porque si no la peña no se queda con el estribillo. Tiene que ser machacona la música. Pues, claro, al final ves fenómenos como Rosalía, como cualquiera de los que hay ahora mismo, y es todo lo mismo. Que sí, que tienes un Taylor Swift que canta country, pero canta country de canciones de 2 minutos Bueno, 30. cantar country, Taylor Swift, bueno, si eso lo Entre llamas comillas. country, no sé qué decirte, ¿eh? Es En que fin, pero vale, esto ok. es como cuando, es como cuando te Esto es dicen, como el category, sí. Y Pulpo como animal de o, compañía también. o cuando te dicen, no sé quién hace trap, y dices, ya, pero es que Two Chainz cantaba trap, pero es que el trap era peña que estaba atrapada, enfarlopada, puesto hasta el culo de crack y de heroína, y estaban atrapados, y por eso de ahí viene el trap, El no viene trap. de que lo cante Zetangana, por ejemplo. Que Sí, con, perdón, te con esto cuento. que estabas comentando bueno, esto que hemos estado hablando, ¿no? Que Cristina ha puesto un poquito también ahí el dedo en la llaga sobre la creatividad y de sacarlos del carril a la gente más joven y demás. ¿Tú crees que han perdido esa capacidad de hacking, ¿no? Que quizá podíamos tener en un momento dado a la hora de intentar, pues bueno, hostia, si esto no me sirve, voy a probar con esto otro para llegar al mismo resultado o esta herramienta nueva que está saliendo. Es decir, yo una de las impresiones que tengo hoy en día y un poco por lo que veo, también con la chavalería que tengo, que tengo un poco a mi alcance. Tengo como 5 sobrinos de 18 años, más otros 2 de 20, más todo lo que cuelga con ellos. Y evidentemente es bastante común, al menos en todo lo que yo estoy viendo, es el uso de determinadas herramientas y demás. Es, como decías, un poco para lo que les han enseñado y poca cosa más. Es decir, no lo saques de ahí. Y sobre todo depende de qué cosas, incluso ni eso, porque las utilizan para lo imprescindible y son la ley del mínimo esfuerzo. Pero también una de las cosas que estoy notando es que se están como atontando, ¿no? Con cierto consumo de contenidos, es decir, se quedan un poco ahí como apáticos ante todo lo que les llega, y es un poco esa apatía, ¿no? De consumo, y pierden esa capacidad de hacking. Que es lo que estaba comentando yo antes. Yo me acuerdo que en esos tiempos pretéritos, pues bueno, salió el manifiesto hacker, teníamos todas esas cosas bueno, pues vamos a ver cuál es la kill application de una cosa que se había generado, se había creado para hacer algo, y realmente se le acababa dando otro uso que acababa matando realmente el uso principal de la herramienta con el cual había sido definida en un primer momento, ¿no? Eh, yo creo que eso se está perdiendo en estos momentos, ¿no? Al menos yo no lo veo en el día a día. A ver, yo creo que se está perdiendo en la mayoría. Es decir, al final la gente, pues lo que comentábamos, ¿no? Te enseñan que tienes que hacer, yo qué sé, procesar un dato, ¿no? Y procesas ese tipo de datos y te haces especialista en ese proceso de datos. O te enseñan que si aprendes a que tu trabajo es ser tornero fresador y eres tornero fresador toda la vida. Y no te dedicas a apretar tornillos, a montar muebles o tal, ¿no? Se ha perdido un poco esa capacidad O sea, yo creo que con el paso del trabajo manual al trabajo intelectual sí que se ha perdido un poco esa capacidad de si hago esta cosa, también a su vez puedo aprender esta nueva habilidad. Ujú. Creo que ahí hay un problema quizás de hasta qué punto se ha pedido a la gente o hasta qué punto a las mismas empresas, por ejemplo,
y ahí entramos todos, ¿no? Y entro yo mismo también, porque en mi caso me ha sucedido alguna vez para pedir la definición de algún peso. Pedimos especialistas, ¿vale? Sin darnos cuenta de que a lo mejor necesitamos un perfil no tan especialista, pero que en un momento determinado pueda suplirte una carencia que puedas tener puntualmente en otro sitio o incluso hasta moverle de un lugar a otro, ¿no? Es decir, o sea, ahora yo creo que por mucho que hablemos de movilidad laboral y por mucho que se habla de que no vas a tener el mismo trabajo para toda la vida y no vas a estar, pues, yo que sé, como mi padre que estuvo trabajando en una fábrica de automóviles, pues al final cada cierto tiempo les cambiaban, ¿no? Y el uno estaba, pues si sabía de electricidad le llevaban a cableado, pero luego a lo mejor pasaba por pintura, pero luego por otro lado pasaba a chapa y en el otro lado estaba en montaje de motores, ¿no? Porque al final lo que se buscaba es que todo el mundo, digamos, de un modo u otro fuera capaz de tener diferentes habilidades. Solo se buscan esos perfiles especialistas y eso lo que hace es que esa gente sea capaz de hackear esa habilidad para poder mejorarla, para poder mejorar su productividad, para poder mejorar también eso, pues el trabajo en 9 to 5, que sería lo más maravilloso del mundo, que todo el mundo nos demos cuenta de que el 9 to 5 es, bueno, es una buena fórmula de trabajo, incluidos los descansos, por favor. Y yo creo que va por ahí. Mucha gente al final se especializa en eso y como considera que también ha habido una inversión en toda esa formación, en ese conocimiento, pues ya no quiere salir de ahí, ¿no? Y ve, bueno, pues ve monstruos, ¿no? Ve el abismo, ¿no? El final de la Tierra, ¿no? El finisterre, ¿no? Ahí al final de todo ese conocimiento. Y yo creo que eso es algo que en nuestra generación sí que va por un lado de que los verdaderos nativos digitales éramos los pioneros. O sea, para mí sí que es verdad que el término nativo digital deberíamos erradicarlo y deberíamos convertirlo en pioneros digitales. Es verdad que ahora mismo hay mucha gente que es pionera digital, pionera digital o pionera en ciertos ámbitos. La inteligencia artificial, por ejemplo, nos trae pioneros, nos trae personas que al final empiezan por esto, pero bueno, hablamos ahora de inteligencia artificial porque tenemos capacidad de proceso, no por otra cosa. Porque todos los sistemas de entrenamiento visual, por ejemplo, pues llevan ahí años y años y hay mucha gente que estaba haciendo cosas guapísimas desde finales de los años 90. Lo que les faltaba era ordenadores para poder hacerlo, no como ahora. Claro. O acceso a la información. Y ahí es donde yo creo que está el punto, ¿no? Les falta esa pequeña curiosidad, la curiosidad de si yo hago esto, a lo mejor puede servir para esto otro, que yo creo que es por donde hemos pasado mucha de la gente que estamos ahora mismo aquí, ¿no? Ya, la capacidad de conectar cosas. Yo creo que Claro. eso también lo da un poco la experiencia. Sí, es que es al final lo que creo que les falta. Pero también es verdad que es lo que dices tú, Carlos. Llega un momento en el que el consumo de determinadas cosas, no sé si es que les emboba, o no sé si a lo mejor es la palabra fácil, ¿no? Esa es la palabra fácil. Pero yo creo que es como cada vez todo tiene que ser más fácil. Y ayer hubo un momento en una charla en la que estaba, que hubo un momento en el que estuvo a punto de decir de que, y además a nivel de empresa, ¿no? Yo quiero montar mi página web y quiero tener éxito, pero como eso me supone un esfuerzo, me meto en un marketplace. Entonces cojo un atajo, ¿vale? Tú coges un atajo, pero ese atajo también es un camino tortuoso. Entonces, al final, hay mucha gente que llega y dice, joder, es que, claro, yo quiero subir mis productos y lo quiero subir a 5 marketplaces, ya, pero cada uno tiene una estructura de datos completamente diferente. No es fácil. Es que no sé cómo subirlos, ya, lo subo a mano, ya, ves que si tienes 10.000 productos, tendrás que hacerlo con un CSV, tendrás que saber cómo funciona eso, cómo lleva, y eso es un proceso. O sea, a la gente se le olvida que, hemos convertido el proceso en la palabra clave del modo de trabajo, pero a la gente se le olvida que el proceso también es un proceso de aprendizaje continuo. A mí me dicen hace 14 años, cuando empezaba a pensar en dedicarme a esto y dejar el mundo en el que estaba para meterme en esta movida, que yo iba a perder la vida entre Excels y me pegó un disparo en una rodilla. Claro, mi trabajo ahora mismo es Excel. Estaba en una de estas reflexiones que hago para mis newsletters de los miércoles, estaba pensando en esos pioneros y en cómo hemos evolucionado y demás. Y estaba pensando, joder, yo cuando empecé a escuchar podcast, pues a 15 años o 14, yo empecé a escuchar podcast cuando me iba a la cama, porque yo necesito irme a la cama con algo de sonido y tradicionalmente me había ido a la cama con radio. Pero a las 11 de la noche, en todas las radios lo que hay es fútbol. Y no soporto el fútbol. Entonces, claro, me voy a poner música, ni quiero escuchar fútbol. Y descubrí los podcasts de Chufla por eso. Entonces empecé a escucharlos. Claro, todos eran amateurs, por supuesto, y todos los que hacían podcast hace, pues eso, 14, 10 años, eran todos frikis de lo suyo,
que de repente se juntaban con otros frikis y se ponían a hablar de sus cosas frikis y generaban contenido, pues un poco igual que los que teníamos blogs entonces, ¿no? Es el friki de lo tuyo, que te pones a escribir un día porque sí y de repente te juntas con una suerte de seguidores frikis que les gusta lo mismo que a ti, que entonces por eso te siguen. Y yo creo que todos nos hemos, bueno, nosotros por supuesto, por la cuenta que nos trae, pero que todo el mundo de Internet se ha súper profesionalizado, que queda cada vez menos gente amateur, ¿no? Que una cosa es que una chica se saque fotos vestida de 18 formas en el parque, que le saca las fotos su chico o su chica o una amiga, y otra cosa es que eso se profesionalice y que se dedique todo el día a estar a eso y que de eso reciba sus ingresos a través de patrocinios o a través de marcas o lo que sea. Y yo creo que la gran diferencia radica ahí, que antes la gente era amateur y ahora no. No sé si Sí, sí, compartís. de hecho, al final yo creo que todos empezamos, o sea, yo por ejemplo, en mi caso pasa por ahí. A mí me gustan las zapatillas, más o menos. Más o menos, Zapatillas no, solo. no, Más o más o menos. menos. O sea, me lo podría centrar. Me gustan las zapatillas de baloncesto, no todas las retro, pero muchas retro, y no todas las de Jordan, sino solo 3 modelos concretos. Y luego a partir de ahí me gustan más cosas. Y eso se ha convertido en mi ocupación, ¿no? Y al final trabajo en una tienda que vende estos modelos. Pero es verdad que, claro, llegas ahí porque hay muchas otras cosas detrás. O sea, el trabajo con influencers, el trabajo de marketing, la Ajá. definición de estrategias, una habilidad tan sumamente estúpida como saber pronunciar un poco de inglés. O sea, al final todo eso viene por ahí y te profesionalizas, ¿no? Y al final pues vas evolucionando con todo eso. Pero la parte amateur, por ejemplo, yo creo que hay un momento en el que incluso, o sea, nosotros, por ejemplo, colaboramos tenemos dentro de los perfiles con los que trabajamos, tenemos una chica de Valencia que hace unos contenidos, pues para mi gusto muy chulos. O sea, no me encajan a mí personalmente como contenido, para mí no son, porque es contenido 100% moda y muy puros de moda, pero tiene una forma de contar las cosas que llega a la gente. Y esa se ha profesionalizado, pero eso empezó como algo amateur. O sea, es un poco rollo de tal. Pero aún así sigue teniendo ese toque amateur. ¿Sabes? Incluso dentro de la profesionalización, que lo vas viendo, pues empezaba con un micro con el típico micro roñoso que conectabas al móvil. Bueno, pues del micro de karaoke ha pasado a un Rode. Joder, lógico y normal. Chica, es tu profesión, es tu trabajo, a todos le gusta, pues eso, al principio escribías con el primer Windows que tenías en casa, luego descubres lo que es un Mac y dices, bueno, pues Igual me cambio. a lo mejor me cambio, ¿sabes? Más caro, hombre, sí, pero bueno, ni tan mal. Y luego trabajas y vas cambiando y dices, oye, esto tal, y este móvil me hace bien fotos, ya, bueno, pero es que no quedan tan bien las fotos como si los hago con este otro. O sea, al final siempre hay un poco ese rollo. Y la profesionalización en sí no es mala. O sea, lo malo es un poco, como digo yo, la turbopropulsión, ¿vale? Es decir, yo creo que ese es el mayor problema. Eso lo contaban los Lendacaris muertos, ¿no? Lo del turbopropulsado. El que al final la peña llega y se turbopropulsa. O sea, que también es un poco eso lo que comentábamos antes. Tengo unos sobrinos que consumen esto. Y yo creo que todos los críos han pasado por la fase de los dinosaurios, que no sé cómo, pero hay un momento paralelo en todas las edades en la que todos los chavales consumen dinosaurios, consumen la patrulla canina, y luego consumen Pokémon. Año arriba, año abajo, hay algo en paralelo que les va llegando. Nosotros consumimos la peanza, las canicas, el no sé qué, pues ahora ellos consumen los dinosaurios, Pokémon y la patrulla canina. Y va en paralelo. Y yo creo que al final también que en su momento pasaba con unas cosas, pues ahora pasa con otras. Y la gente, yo creo, se turbopropulsa con temas, ¿no? Es decir, ahora el tema es la inteligencia artificial. Nos vamos a turbopropulsar todo. Si no estás con la inteligencia artificial, si no hablas de inteligencia artificial, no vales para nada. Has dejado de Ya. existir. Si no hablabas de Twitter en su momento, no existías. Si hablabas de Facebook, no hablabas de Facebook, no existías para nada. Y luego todo eso, al final, acaba llevando a una profesionalización un poco rara. También, ¿sabes? Gente que dice hoy una cosa y mañana te dice la contraria. Y entonces, para los que tenemos un pequeño problema, que somos un poco elefantes, pues nos cuesta, o sea, yo a mí soy elefante porque ya hago ruidos, ¿no? En ese momento en el que te haces mayor, que te vas a levantar y dices, ¡ay! ¿Vale? O te sientas y dices, ¡ah! ¿Vale? Pues eso también es un poco elefante por la incapacidad de moverte, o la lentitud a la hora de moverte, Bueno, es o que tú la eres muy alto, capacidad, te tiene que doler sí, eso también, o porque tienes mucha memoria también. Entonces ves a también. gente que estaba diciendo cosas y entonces ya vas viendo cómo siempre hay como 3, 4 perfiles que sabes que cuando hay un tema que no quieres, que sabes que en el momento en el que si vas a llegar muy tarde,
es el momento en el que esas 3-4 perfiles hablan sobre ese tema. Ya, O se quieren profesionalizar sobre eso. Y ya. volvemos un poco a lo que decíamos antes. Los chavales tienen, a lo mejor, aprenden mucho sobre una cosa, pero les falta una base teórica. Es decir, yo no puedo especializarme en inteligencia artificial, por mucho que quisiera, porque me faltan unos conocimientos matemáticos que no tengo. ¿Podría adquirirlos? Sí. ¿Me va a costar mucho? También. ¿Me merece la pena Sí. tener a alguien al lado que sepa sobre ese tema, que sea especialista, que se haya formado, que tenga toda esa base teórica, donde tú a lo mejor llegas y le dices, oye, quiero ver si es posible obtener este resultado? Eso sí. Pero Seguramente más. Seguramente más. No lo sé, no lo sé. Esto que comentas de los turbopropulsados, la verdad es que me ha hecho gracia, ¿no? El tema de que son como los supervitaminados, ¿no? Que cogen el hype y sin saber dónde se están metiendo, pues se meten en la ola. Aunque también lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí ahora, durante estos últimos 15 años, como decías, han sido muchas las olas, ¿no? Que hemos tenido que navegar en cada momento, ¿no? Y también saber un poco adaptarnos a las nuevas condiciones. Yo normalmente cuando hago alguna formación, porque muchas veces te piden, oye, pues enséñanos, pues antes comentabas tema de análisis de datos, ¿no? Pues bueno, pues vamos a meternos con el Google Sheets, ¿no? Vamos a meternos con tal, o vamos a ver cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Pero yo siempre les digo, tal como empiezo, les digo, bueno, vamos a ver esto hoy, pero tener en cuenta que igual el año que viene esto no sirve absolutamente para nada. Con lo cual, la adaptabilidad pienso que también es una característica que es muy importante, ¿no? Poder tenerla ahí. Ahora, como decías también muy bien, poder tener esa base, Ya. o esa experiencia o ese conocimiento de base que también te puede ir permitiendo ir surfeando por las diferentes olas. No Claro, sé. no sé, yo a este respecto, Carlos, sí es verdad, pero ya muchos años, que cuando a mí me piden formaciones de redes sociales o similar, yo siempre digo que en herramientas no formo, porque yo creo Claro, que a estas alturas formar en herramientas no tiene mucho sentido, y que si acaso formo en estrategia o en contenido, eso ujú, sí. O sea, como de dónde sacar creatividad cuando, cuando tienes que publicar algo todos los días y no ujú, sabes de dónde, o qué tipo de contenidos funcionan y cuál es el perfil o sea, qué es lo que tú necesitas. O sea, a pensar estratégicamente correcto. para luego poder encontrar la plataforma que a ti te vaya bien y que seas capaz de encontrarla hoy y dentro de un año, cuando lo que Ujú, hoy estás usando no te funcione más, que yo creo que eso es muchísimo más útil que, mira, te voy a enseñar a usar Facebook, porque claro, no, Facebook es que ahora mismo, no sé, no sé. No, Facebook, cuando digo es Facebook, llamadlo cualquier otra plataforma, ¿no? Ya hemos WhatsApp visto para caer, negocios. Mm. por sí, sí, ejemplo, lo mismo, ya ahí hemos está. visto, ya hemos visto crecer y caer unas cuantas plataformas y seguro que no Vaya. han sido las últimas. No, no, y veremos muchas Exactamente. más, ¿eh? De Ojalá. crecer y de caer. Bueno, ojalá por un lado sí, pero por otro lado, no sé, por un lado, visto lo visto, también me da un poco de miedo lo que pueda estar por llegar. Quiero decir, yo ya sé que no vamos a ser inocentes nunca más, ¿no? Que cualquier cosa que llegue nueva la vamos a mirar ya con ojos de Mm. ¿qué me estás contando? Yo esto ya lo he visto antes. Pero por otro lado, es que ya sabemos lo que hay, es que no va a haber ninguno bueno. El Ya. Y a mí bien, más que miedo me da vértigo, fíjate lo que te digo. sí, O sea, pero me da vértigo porque al final, o sea, yo por ejemplo llevo tiempo insistiendo en tenemos que mover a vídeo y tal. O sea, aquí todo el mundo habla del vídeo, ¿no? Pero al final la realidad te empuja a que, bueno, pues a lo mejor no todo el mundo puede hacer inversión para generar contenidos de vídeo. Esto es una Ujú, cosa que al final, que sí, que tienes un móvil, un iPhone Pro, ¿vale? Y ese iPhone Pro graba mucho mejor que muchas cámaras profesionales de miles de euros. Miles, o sea, no esto que es mil y poco, sino, literalmente. ¿sabes? Y esto es reconocido por profesionales. Pero no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer esas inversiones de tiempo, porque realmente luego esto es otra movida. Y a mí el vértigo que me da es que todo lo que vaya a venir nuevo no sea lo nuevo, sino que sea lo retro, que es al final, que por ejemplo es una cosa que en mi curro es donde estamos, ¿no? Al final todo lo que viene es, pues eso, lo que comentaba al inicio. Por ejemplo, había una camiseta de Korn, pero es que hace 15 días hace un mes ha salido de una marca unas historias con Sonic Youth. Y la próxima Jordan retro que va a salir va a ser yo qué sé, pues saldrá o la 1 o la 11, que no sé, es la que toca Ya, este año, que es con la que jugó Jordan, si no fue en el 86 o 85-86, en el año 97. O sea, ya. al final es
todos, o sea, es lo que comentabas, todos esto lo hemos visto, pero es que siempre va a venir alguien que habiéndolo vivido, da igual, te va a intentar vender la moto de esto es lo más revolucionario, que es el peligro de los turbopropulsados, ¿no? La gente está que no tiene una memoria y que luego al final, pues es eso lo que comentabas, no es capaz de pensar de una manera estratégica para decir, esto me funciona, esto no me funciona, esto lo puedo hacer aquí, esto no lo puedo hacer aquí, esto es el límite hasta el que lo puedo llevar, o este límite me lo puedo saltar para ver qué es lo que sucede. Ya. Eso es lo que falta, ¿no? Y vértigo porque al final los datos son muy golosos. O sea, yo a mí cuando decían que el petróleo, o sea, el dato era esa frase mítica del dato es el petróleo del siglo XXI, pues hombre, sí, pero hostia, el petróleo todos tenemos claro que contamina y el cómo se está polucionando el uso de los datos también podríamos hablar largo y tendido, y no la parte medioambiental de la polución, sino lo que decíamos Que antes, ¿no? también. Que también, sí, sí, sí. Sabes que parece que, por ejemplo, yo que vivo en un mundo que depende de la logística, es el que contamina es el logístico, ¿sabes? Es la Ya. plataforma logística. Tú que tienes 5 servidores repartidos por 5 continentes no contaminas nada, ¿sabes? Porque tengas servidores redundantes en no sé dónde. Eso no contamina, no tiene consumo eléctrico y eso no lo es. Pero sí, sí, es un peligro serio. O sea, y ahí, claro, obviamente es dinero. Porque es dinero, si a la gente le tienes enfadada, pues tienes medios raros con muchas cosas raras que, claro, la publicidad les entra por Google. Yo como marca puedo decir que no les entre publicidad y no les entre ingresos, ¿sabes? Pero Sí. competidor no puede no ser tan fino y decir, bueno, pues que publiquen en este otro sitio mis anuncios. Y con ese vértigo que dices, ¿hacia dónde crees que va todo esto? Yo creo que al final hacia donde podríamos ir o donde yo creo que va a ser, donde yo creo que en un momento dado sí que podría haber un pequeñito salto cualitativo, es que al final volvamos un poco a, primero, a enfadarnos menos, que yo creo que es algo que ayer me aplico yo el primero, El cuento. esa parte, ¿no? El cuento de estar menos enfadado todos los días, aunque te lo ponen difícil, pero se puede estar menos enfadado todos los días, y conseguir volver a recuperar una parte más, no sé si llamarlo hedonista o más personalísima de las redes, que es ir a por nuestros nichos de intereses de verdad. O sea, si a alguien le gusta la floristería, que busque un espacio de cuidado de Sí. flores. Que Si a alguien le busque. gustan los libros, que busque un entorno en el que haya gente que lee libros. Me da lo mismo lo que sea. Como me gustan las comedias románticas que no llevan. Me gusta Corín Tellado. Pues tu grupo de amigos de Corín Tellado en una web, que un foro hecho con BB, con la típica herramienta de foros. Yo, para mí, ese sería el futuro. Volver otra vez a hacer un rollback a los primeros momentos de eso. Llámalo. Sí que es verdad que luego las propias plataformas dan pasos que podrían llegar a eso. O sea, los grupos de Telegram, los nuevos canales de difusión de WhatsApp y tal, pues podrían llegar a ser esos puntos que, por ejemplo, fueron en su momento los grupos de Facebook, ¿no? Ujú. El punto de encuentro para gente que no sabe que es un foro, no quiere registrarse en un no sé qué, y lo haces con el teléfono, que es súper fácil, ¿no? Y hablas de cosas positivas. Pero yo creo que al final hay un punto en el que el cabreo es monetizable, el uso torticero de la información es monetizable, y ese tipo de cosas que no son monetizables, pues bueno, sí son monetizables. O sea, el nicho es monetizable. Lo malo es que no solo es monetizable por la Pero plataforma, sino por las personas que están usando los datos, ¿no? eso Bueno, es. lo hemos visto en cientos de campañas electorales previas y lo seguiremos viendo, cómo se puede manipular la opinión pública precisamente utilizando los algoritmos para que la gente se cabre más y más, porque eso es lo que nos mueve. ¿No? Te mueve a ti, me mueve a mí, mueve a Carlos, se nos mueve a todos. Al final, aunque digamos, no, yo soy buena Sí, pieza. bueno, quizá. Yo hay una frase que digo de que yo soy el gilipollas de alguien que para mí es un gilipollas. O sea, todos Claro, somos el gilipollas de alguien que es un gilipollas para nosotros. Entonces, claro. en el momento que te das cuenta de eso, dices, bueno, ya relativizamos. O sea, dices, bueno, pues paso y ya no quiero ser el gilipollas de otro, o quiero pasar desapercibido, aunque siga siendo el gilipollas de otro. Ya, no, es que es Pero sí, así, sí. así. Hay Oye, eso que estabas, una cosilla, eso que estabas comentando del tema, o sea, el tema de política, de la manipulación política y tal. Yo estoy esperando, y esto voy a hacer un llamamiento aprovechando de que no sabemos cuándo va a ser la próxima campaña política, porque ya sabemos todos que vivimos en una campaña política permanente. Me gustaría que hubiera medios que, utilizando las herramientas tan sencillas que tiene el propio Facebook de transparencia, de publicidad,
que fuera capaz de identificar si de verdad lo que están gastando los grupos políticos o los partidos políticos, en este caso en publicidad, en Meta, que se puede ver fácilmente dónde están invirtiendo, cuánto invierten y todo, que eso lo dan las herramientas de transparencia, cuánto de verdad está ahí y cuánto de verdad no aparece en las cuentas. O sea, a ver el gap ese que hay, porque igual nos reímos mucho. Igual estamos viendo que el cabreo obviamente es monetizable y que ese cabreo luego al final Pero ¿tú crees que van a hacer ese ejercicio de transparencia? Los partidos no, pero Bueno, igual algún medio sí que le interesa meter ahí el dedo. Ya. sí. Y los partidos políticos están obligados a rendir cuentas y a presentar Sí, cuentas sí, ante pero bueno, tal. depende de qué cosas, ya sabes que en lugar de poner lo que me lo he gastado en A, pues pongo en B y ya está. En B y ya está. Sí, bueno, en B Bueno, o pero en C, por pero pedir aunque en B siempre Ah. tiene otras connotaciones. de Sí. ilusiones vive el tonto, de los... Sí, eso es. Pues Pero bueno, así. yo qué sé, llámalo periodismo de investigación, vamos a recuperar el Eso es, llamémoslo espíritu. periodismo de investigación y ya está. Sí, yo creo que, no sé. O sea, estoy pasando por momentos bajos con respecto a Internet. Sí, sí. La reflexión I'm esta feeling you. de... Es que Ay, además, mira, te salen últimamente, yo... ¡Oh! corazoncitos. Oh, por favor. ¿En serio? Yo Pero creo que... eso es porque te has puesto el Sonoma. No, esto es No. porque Sí, te puedes poner es Sonoma, sí, sí. Eso es corazoncitos. No, Sonoma, no, que tengo el sí. Sonoma, tengo el Sí, sí, Te Sonoma. porque puedes si poner haces, Torre Gomera. depende de qué corazoncitos. cosas, empiezan a salir, mira, ¿ves? Ching. Te puedes poner corazoncitos. Sí, sí. Qué fort. Madre Yo... mía, el Sonoma. Y si quieres, Pues ya hay que y si mirar quieres eso. algo ya más rockero, haces así y empiezan a salir como rayos. ¡Oh! Bueno, eso suena más a electrónica. Yo pensaba más que iba a haber una lluvia de hachas, según Sí, sí, hacías pero yo el eso. otro Tiene lo día suyo. me pasó haciendo una vídeo que no sé si hice un ok y una cosa de estas, y ¿ves? ¡Oh! Empezaron a salir cositas y yo dije, ¿qué pasa aquí? Sí, sí. Esa es la típica Es el razón por la que Sonoma. esperar la Chris, versión 1. me parece que te hemos Perdón. cortado con el tema de Sí. los efectos especiales. No. Estaba pensando en unos artículos que le leía Error 500 y ahora no recuerdo a quién, pero también leí uno en LinkedIn hace muy poquito con respecto a estos temas, ¿no? Que el algoritmo se ha comido al algoritmo. O sea, que hemos entrado en un bucle en el que creadores de contenido de los de toda la vida, que llevamos miles de años, bueno, muchos años escribiendo, también venía a cuento que salía no me acuerdo tampoco qué periódico, que los streamers estaban cayendo en picado, las visitas, etcétera, como que se había llegado ya al tope del modelo y que claro, tiene sentido seguir creando contenido para que lo coja una inteligencia artificial, se entrene con tu contenido y luego... Entonces era como una especie de bucle infinito y de una reflexión que tampoco lleva a ningún lado, más que a decirlo en voz alta, ¿no? ¿Tiene todo sentido? No sé. Y me estaba acordando ahora mismo de esa cuestión. De si tenía Yo, sentido o no tenía sentido. Y no lo sé. No tengo yo solo respuesta. había visto algo al respecto de cómo había caído el consumo de streamers españoles desde Latinoamérica. Y cómo Eso es. obviamente, los hispanoparlantes de América estaban empezando a consumir más contenido local, porque ya los españoles, el español de España, ya no es su idioma. O sea, realmente no es su Claro, idioma. no, está claro, es Entonces, que no es su al idioma. final hay una desconexión cultural Cultural. muy grande. Y al final, pues la gente va hacia el contenido cercano. Hablan en español, no sé inglés, pues veo y bye. Pero cuando tienes el streamer que sea de Argentina, pues los argentinos verán a argentino. Y si tienes otro mexicano, pues los mexicanos verán a su mexicano. Yo creo que es un movimiento relativamente lógico y normal. Y va también un poco en eso que comentaba, ¿no? De los nichos. Tú al final te vas acercando a lo que a ti te interesa. Llega un momento en el que estás tan cabreado que, o sea, esto es el meme ese de ese día que estás tan cabreado que golpearías a un gilipollas con otro gilipollas, ¿vale? Ya. Pero no lo vas a hacer. Entonces hay un momento en el que sublimas el cabreo se convierte en hasta los cojones de esta cabreo. Voy a por mí lo que me interesa. Y entonces ya Claro. te conviertes en alguien feliz y vas a por tu nichito de cosas que te interesan. Y ahí yo Bueno, creo que podríamos llegar a un punto, salvo que, bueno, pues otra serie de consideraciones que también tienen un esperemos que proceso podamos normativo. llegar Sí, esperemos que lleguemos al punto. a esas redes verticales otra vez, que Otra vez. que se empezaron a salir y que realmente pocas salieron adelante. La verdad es que no sé si lo llegaremos a ver o no, debido a los algoritmos que tenemos en marcha alrededor nuestro. Yo no sé, llevamos ya casi una hora. Yo no sé si queréis abrir el melón chino o no. Igual un poco por encima, abrámoslo, un Pues dale, poquito. Chris.
Bueno, yo creo que yo tengo un amigo hace muchos, muchos años, tenía un amigo hace muchos, muchos años, que me dijo que, simplificando, hablando de otras cosas, que el Islam era la religión más perfecta porque era la más nueva y que entonces había ido aprendiendo de los errores del resto de religiones hasta que se fundó el Islam y ya venían con los deberes aprendidos. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado un poco, salvando las instancias de la comparación, a los algoritmos chinos. O sea, TikTok yo creo que ha revolucionado todo lo que había porque es que el algoritmo es para ellos y para los usuarios maravilloso. Es que te da lo que quieres, en 5 minutos te tiene más calado que tú mismo. Y eso es difícil de superar. A mí lo que me preocupa de China es que si en Estados Unidos, que como dice el otro, son unos hijoputas, pero son mis hijoputas, pues tienen cero cuidado con los datos y con todo lo demás, en China, donde no hay ningún tipo de control, ¿no? Bueno, un control teóricamente. O sea, todos sabemos quién controla todo esto. Claro. O sea, al final es un... O sea, yo a mí, por ejemplo, cuando siempre se habla del modelo chino, como, yo no sé, cuando se le llena la boca a la gente, ¿no? Es que China es un modelo perfecto porque, bueno, es un modelo perfecto, depende de para qué. Si tú quieres montar una empresa, yo tengo un amigo que estuvo durante varios años viviendo en Shanghai y él no podía trabajar. O sea, no podía trabajar porque si estás viviendo en China, tú vas a tener un socio físico chino, que se llama gobierno chino. Y eso muchas empresas que han empezado a fabricar allí se han dado de cruzas con la realidad. O sea, si tú querías fabricar y querías fabricar en China, tenías que ir con un socio chino. Que ese socio chino se llamaría Ciudad International Corporation Sector, pero eso es el gobierno chino. Y ahí es un problema. O sea, obviamente la guerra con TikTok viene luego con todo el tema de... O sea, hay una guerra tecnológica por un lado, pero es una guerra tecnológica que en su momento yo creo que todos la hemos alimentado. O sea, yo me acuerdo cuando, creo que, si no recuerdo mal, China entró en la OMC en 2002, puede ser, 2001, 2002. Bueno, hubo desde... O sea, yo me acuerdo porque en ese momento estaba en una asociación de estudiantes de Derecho, que tiene carácter consultivo dentro de todos los organismos de las Naciones Unidas y dentro de la OMC y todo, pues, ¿no? Y bueno, se comentaba, ¿no? Pues así el típico, yo estaba en ese momento en el equipo internacional y comentando, joder, pues bueno, pues parece que va a entrar China, la OMC, bla, bla, bla. Digo, pues para mí esto es un error. A ver, claro, esto lo cuentas ahora en 2023 y claro, es como, mira el señor ventajista que viene aquí. Pero realmente es un error, es decir, al final, y todo eso se ha demostrado, ¿no? El tiempo lo ha ido diciendo. Si tú montas una fábrica en China, tú vas a tener que ir de la mano del gobierno chino, no deja ser una economía 100% intervenida, o sea, no se fabrica nada que no vaya dentro de los planes del gobierno. Y si tú entras allí, vas a entrar dentro de los planes del gobierno. Entonces, al final, pues si tú vas a trasladar una fábrica de un país europeo con una regulación concreta a nivel laboral, a nivel medioambiental, a todos los niveles, y te vas a ir a China, donde, bueno, pues es una economía planificada y todos lo vimos en su momento con los grandes movimientos de población que hubo con las grandes presas del Yangtze y demás, ¿no? O sea, eso es impensable. Bueno, es impensable. En España pasó en Riaño, ¿no? Pero bueno, pasó en los años en los que pasó. Entonces, al final, también son cosas como muy, muy extrañas. Entonces, que haya gente que todavía te defienda esto, dices, no sé. Y realmente los chinos, de lo que yo creo que han aprendido, no es tanto del algoritmo en sí mismo, que el algoritmo de TikTok es bastante perfecto y sabe perfectamente qué es lo que de qué manera atraparte para que te muestre contenido que te atrape. Yo qué sé, lo que sea, gente apretando tuercas. Pues ves 5 vídeos de gente apretando tuercas, pero al sexto ya estás cansado. Bueno, entonces en vez de apretar tuercas ya te muestra un chiste. Entonces te muestra 2 chistes, pero luego te vuelve a mostrar, en vez de tuercas, pues apretando tornillos. Entonces, qué bien, ¿sabes? Pero con máquinas neumáticas, pues máquinas neumáticas. Ahora es lo que veremos dentro de 5 minutos porque no se escuchan. Pero lo Espero que veremos no, por en favor. Instagram. Ahora veremos toda la publicidad de Schwarzenegger con la marca esta. Pero claro, es que al final se nos olvida que China ha pasado de ser una potencia que ha recibido o que iba a copiar, que es un poco el modelo que en su momento Japón empezó en los años 60, cuando la reindustrialización de Japón. Bueno, Japón al final, pues eso, empezó
en un primer momento, pues claro, decía, pues los transistores japoneses son una mierda, pero luego los transistores japoneses funcionaban muy bien y la radio, una radio AM/FM japonesa era muy buena, era mucho mejor que una estadounidense o una europea. Entonces, pues eso lo han sublimado. O sea, de lo que han aprendido es de los errores de otros. Entonces, ha sido cuando se han dado cuenta de por qué copiar o seguir copiando cuando realmente lo que podemos hacer es con todo esto know-how que nos ha trasladado el mundo occidental, transmitirnos a la OMC y decir que íbamos a cumplir las reglas del comercio porque no queremos nosotros. Y a la chita callando, porque además es un movimiento de los últimos años, los últimos 10, ¿vale? Es más o menos la mitad del periodo. Pero se dieron cuenta de que tenían que dar mucha fuerza a las universidades. Y tienen una guerra, o sea, la guerra realmente, la guerra del futuro no va a ser la guerra Occidente-China o los bloques alineados, va a ser India-China. Y Sí, no nos sí. damos cuenta de que al final nosotros, los europeos, somos 300 millones. Es que los 300 millones de europeos los tienes congregados en un par de islas de Malasia, ¿eh? O sea, no hay que volverse loco. Ya. O sea, un país como Filipinas, que está ahí en medio del Pacífico, tiene muchísimo poder a todos los niveles, dentro luego también de sus cosas, pero claro, es un país que consume. Y lo mismo te pasa con Malasia, lo mismo te pasa con Indonesia, perdón, que decía yo antes Malasia. Con un par de islas de Indonesia tienes los 300 millones de europeos. Hay un, Singapur. hay un libro que yo creo que explica muy bien todo este proceso que has comentado, ¿no? De ese inicio del copycat, precisamente, del copiar, al momento en el que tienen su momento Sputnik, que es cuando una inteligencia artificial gana al Go, ¿de acuerdo? Una partida y a partir de ahí se dispara todo lo que es el tema de formación en IA en las universidades chinas y pasan del copiar a desarrollar, ¿no? El libro es AI Superpowers, es de Kai-Fu Lee. El Kai-Fu Lee, el tipo este, fue directivo de Google, después se volvió para China y haya montado su imperio, ¿no? Sobre todo el tema este. Pero realmente es brutal un poco como explica todo ese proceso que estabas explicando. Yo la verdad es que si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo que le echéis un vistazo porque puede ser, bueno, es más que interesante, ¿no? Cómo lo explica esa competición entre Estados Unidos, entre China, todo el tema del copycat, todo el tema del momento Sputnik, cómo se dispara todo el tema de la inteligencia artificial y esa pugna que hay entre esas dos potencias, ¿no? Por controlar. Sobre todo, controlar el tema de los algoritmos, que como decíais, el algoritmo de TikTok nos tiene calaos y nos superafina, pero también es cierto, y yo por un poco por lo que he estado investigando y lo que he estado leyendo, la verdad es que el algoritmo de TikTok no es el mismo en China que fuera de China. Es decir, lo tienen súper cambiado y el tema de los contenidos a los que pueden acceder se los tienen más limitados, a la chavalería les ponen contenidos más culturales, no sé qué, es decir, nos están como aletargando fuera con el TikTok, nos están atontando, mientras que ellos lo utilizan para otro tipo de finalidad. Y ahí es un poco, pues un poco lo que decías, ¿no? Todos los peligros que puede conllevar, ¿no? El incluir determinado tipo de economías dentro del sistema que no respetan las reglas y que realmente las rompen, ¿no? Ya. Hombre, de hecho, se supone que una de las reglas principales de la introducción de China dentro de la OMC era el respeto a derechos fundamentales, a tal, a no hacerle competición desleal, no sé qué, que eso digan a los coreanos, Ya. ¿sabes? Porque al final que luego todos hemos participado de esto. Yo hace mucho tiempo estuve en un proyecto que era una empresa de local, pequeñita, un textil, que estuvo a punto de cerrar y se salvó por los trabajadores, básicamente. Porque los jefes en su momento, los empresarios con gran visión, se llevó toda la producción a China y claro, no la controlas. O sea, o estás allí o no controlas qué es lo que están produciendo. Pasa Mm. mucho. O sea, este mundo de las zapatillas, que al final hay como mucho rollo con determinados modelos y tal, hay modelos es imposible prácticamente distinguir si es una réplica o es el real. Y te lo vende la misma marca. O sea, Ya. ¿Ah, ¿sabes? O sí? sea, la propia marca es imposible que lo identifique porque al final toda la producción está concentrada, o sea, esto es un tema al final de la planificación económica. Toda la producción de tecnología está concentrada en un determinado área. Toda la producción de textil, calzado está concentrada en otra área. O sea, cada zona al final está especializada en la fabricación de determinados componentes, ¿no? Del producto final. Entonces, la misma fábrica que está realizando unas cosas, tú sabes que te fabrican para ti de 10 a 6 de la tarde. Pero a partir de las 6 de la tarde no sabes a qué fabrican. Claro. Ya. Igual un día a ti te dicen que hasta las 6 de la tarde han producido esto y resulta que por la razón que sea la maquinaria se paró a las 6:14
y esos 14 minutos han estado fabricando producto tuyo sin que tú te des cuenta. ¿Qué hacen con ello? Pues al mercado secundario, a donde toque. Que es una versión como muy simplista, pero es que realmente al final, no sé, o sea, aquí para nosotros es probablemente impensable que con Telegram o con WhatsApp tengamos un rollo super aplicación, pero siempre se me olvida el nombre. En China tienen esta super aplicación, el Weibo. WeChat. El WeChat. Sí. Y WeChat es súper aplicación, que quieres pedir una pizza, lo pagas, o sea, pides la pizza, te la traen, la pagas desde WeChat, haces tal, o sea. Ya. Y WeChat es lo que es. Yo creo que la veremos, la terminaremos. La veremos. Sí, yo apostaba más por alguna tipo Line o más japonesa y tal, pero no. O sea, veíamos en los 80, veíamos cosas ahí que decías, los japoneses nos van a dominar, ¿no? Va a tocar aprender chino o hindi, nunca sabemos. Ya. Muy bien. Nos va a pillar mayores, creo. Sí. Bueno, esperemos que no nos pille como mínimo desprevenidos, mayores. Pues, que nos pille bailando, lo pues que sea, pero... Sí. O jubilados ya, como decíamos Eso antes. Yo pensaba pronunciar un poquito de inglés, creo que de momento hasta los 57 aguanto, luego ya veremos. You do good. Muy bien. Bueno, pues no sé, ¿nos parece? ¿Lo dejamos aquí? Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que ha sido una charla chula. Esteban, muchísimas gracias de verdad por haber venido, por haber compartido con nosotros este ratito. La verdad es que ha sido un placer porque, yo personalmente, pues con Cristina, ya decías que hacía menos que habéis hablado y demás, o que os habéis visto, pero nosotros dos, la verdad es que hace mucho tiempo. Yo creo que la última vez que colaboramos fue para el libro aquel que hicimos de cómo gestionar campañas de crisis online y demás. O sea que fíjate si han pasado y ha llovido, ya ha caído de todo. Sí. Y bueno, pues nada, deciros a todos los que nos estéis escuchando, a todas las que nos estéis escuchando que ha sido un capítulo más de 4C, que lo vais a tener disponible por todos los lados habidos y por haber, que os lo enviará Cristina, que os lo enviaré yo, que el próximo, pues ya veremos a ver cuándo sale, pero seguro que os intentamos dar un ratito de conversación animada sobre algún tema de cultura digital. Y nada, Esteban, que lo dicho, que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Vale, Cristina. Eso es. Venga, un abrazote a todos. Chao. A todos. Chao. Nos vemos en el siguiente episodio de 4C, el podcast de cultura digital y comunicación para saciar tu curiosidad de conocimiento. Hasta la próxima.